Bueno, sigamos con la tercera y última parte de la clase. Estábamos con el beneficio de litigar sin gastos. No se requiere una pobreza absoluta ni estar debajo de un puente para pedirlo. Es la impotencia para estar en este pleito. Es especial, es un incidente solo para este juicio. ¿Quién la puede pedir? Cualquiera. Una persona física, una persona jurídica también. Porque también hay un error que los jueces creen que las personas jurídicas son entidades con fines de lucro y que no tienen posibilidad de... Esto es inexacto completamente. Puede haber asociaciones, que puede haber sociedades muy pequeñas que tengan que demandar a un pulpo, un monopolio, demandar a Carrefour, a Coca-Cola. Y bueno, entonces esta sociedad con fines de lucro es absurdo, no tiene bienes para soportar este pleito. Entonces puede pedirlo. Se puede pedir en una sucesión, a pesar de ser extracontenciosa. Es decir, hay un montón de supuestos que a veces la inflexibilidad de los jueces no contempla, pero que es correcto que se pueda pedir. La puede pedir el demandado. Por supuesto, en laboral chiflan los jueces cuando los demandados piden el beneficio, lo que significa que no tienen bienes para afrontar el pleito, que a veces que no el pequeño empleador, el empleador que lleva trabajador en negro generalmente es un pelagato, pero bueno, a veces no se entiende esto en estas circunstancias. Bueno, entonces, a raíz de eso, cualquiera puede pedir el beneficio. Esto hay que ser más elástico. ¿eh? Y esto es importante. Bueno, yo presento el pedido de beneficio antes, la ventaja que con esto no voy a pagar la tasa de justicia, simultáneamente con la demanda. Esto antes se entendía mal en el Código de Procedimiento hasta el 2012, que la ley 25488 puso las cosas en su lugar. Que si yo solamente se va a interrumpir el traslado de la demanda, a suspender, si yo lo pido en la demanda, no se va a continuar el trámite. Si yo no lo pido, está el beneficio y sigue también el traslado de la demanda y la continuidad del proceso. Pero yo siempre opino que, y esto es importante para no tener problemas ulteriores, que el beneficio hay que terminarlo. No como esos abogados que dejan el beneficio, no declaran los testigos, no hacen nada. Esto es, la indolencia es muy mala porque el día de mañana van a tener problemas, porque evidentemente puede suceder, y de hecho ha sucedido, que se pierda el pleito y que entonces tengan que ir a la corte. Entonces ahí tienen 3 meses, tienen que frenéticamente tratar de conseguir la terminación del beneficio para poder que le concedan el recurso de inaplicabilidad de la ley, por ejemplo, o el federal. Entonces es conveniente terminar el beneficio de litigar sin gasto para conseguir esto, después que el trámite sea correcto y sea rápido. Y no haya problemas, inconvenientes en la concesión del recurso extraordinario. Bueno, entonces el beneficio, yo hago el incidente, que es para este expediente, no sirve para otro. Cuando inicio el beneficio de litigar sin gasto, tengo que indicar quiénes integran mi grupo familiar, si algunos ganan, lo que ganan, si alquilo, si no alquilo, tengo que hacer una declaración jurada. Y en capital, solo en capital, puedo traer la declaración de los testigos, que pueden, no necesariamente tienen que ser tres, en provincia tienen que ser tres, pero el beneficio puede ser con dos. Es medio complejo. Pero en capital puedo traer las declaraciones ya hechas y en este sentido los testigos no van a ser llamados a ratificar salvo que lo pidan la parte contraria o la futura parte contraria y el que hace de recaudador, que es el fisco de la Ciudad de Buenos Aires, el que hace de recaudador del impuesto de la tasa. Bueno, estamos ya en el tema importante. Inicio del beneficio, con todas estas particularidades que veo. El beneficio no es un incidente contradictorio, en principio. No hay una contestación de demanda para el demandado en el beneficio. En realidad el beneficio es para la persona que lo obtiene él. La otra parte controla el pedido del beneficio, controla la prueba. Podría ofrecer prueba, puede ofrecer prueba, pero una prueba que no puede ser tampoco enorme, tiene que ser de acuerdo a la naturaleza del proceso. ¿Y cómo se hace esto? Cuando yo notifico del beneficio, traigo mi prueba, la otra parte en 5 días tiene que, bueno, oponerse al beneficio y pedir
prueba, que puede ser prueba generalmente sumaria, informe de los registros, que tengo propiedades. eh, Normalmente podría ofrecer testigos, pero difícil que me los acepten a veces. Y bueno, este es el tipo de prueba que fue prueba documental fundamentalmente para avalar mi pedido de que se desestime el beneficio. Bueno, la prueba la hace la parte. eh, ya digo que el beneficio lo puede pedir en cualquier momento. En capital, hasta la audiencia preliminar, no va a generar que yo pague los gastos anteriores, después sí. Y bueno, pido el beneficio, se cita a las partes, al representante del fisco, el agente recaudador, y entonces, producida la prueba de la parte, se da vista de nuevo a los que intervienen y al representante del fisco, y contestada la vista, el juez resuelve. El juez puede otorgar total o parcialmente el beneficio, quiere decir hasta un 50% de los gastos, o puede rechazar el beneficio. Si lo rechaza, yo sin necesidad de iniciar un nuevo beneficio puedo, solicitando nueva prueba, se provea nueva prueba, puedo seguir con el beneficio. Acá en el beneficio no hay caducidad ni negligencia porque en realidad no hay contraparte que intervenga. La parte viene para controlar nada más el expediente. Esto téngalo muy en cuenta. Bueno, entonces el beneficio se concede provisoriamente cuando yo lo inicio y me permite iniciar la demanda. Una vez concedido definitivamente, va a regir el proceso hasta que yo mejore de fortuna. No voy a pagar en consecuencia nada. Y si yo, el hecho de que cobre una indemnización no significa que mejore de fortuna, y voy a responder hasta los 2/3, hasta con una tercera parte, perdón, de los valores que reciba. Las 2/3 partes van a quedar para mí. Entonces, bueno, esto sería el beneficio. A grandes rasgos, aunque hay otras cuestiones que se enlazan con el beneficio, pero esto sería lo más importante a tener en cuenta en esta materia. Bueno, y ahora viene, como para finalizar la bolilla, el tema de los procesos y su clasificación. La gran clasificación de los procesos es por la fase o jurisdicción en que se encuentra, y se dividen en tres. La clasificación es tripartita: de conocimiento, de ejecución y cautelares. En los procesos de conocimiento, el juez conoce de la causa. El juez no sabía nada de la causa hasta que las partes no se la postulan en sus escritos constitutivos del proceso: demanda, contestación, reconvención, contestación. Y entonces el juez, que no conocía de la causa, y en la cual yo tenía un derecho incierto, porque no sabía si ese derecho existía realmente, porque la certidumbre me la da la sentencia judicial, se va a convertir en cierto a través de la decisión del juez cuando esta quede firme. Entonces, el objetivo de un proceso de conocimiento es que un derecho incierto se convierta en cierto a través de la sentencia. Pero como la jurisdicción no se agota con el conocimiento ni con la certidumbre, sino que hay que cumplir la resolución judicial, es necesario la ejecución. El derecho es también el ejercicio de la fuerza dirigida no a la persona, como era el antiguo derecho romano, sino al patrimonio. Las personas responden con su patrimonio, que es la prenda común de todos los acreedores. Como dice ese aforismo, por supuesto que es incierto y no es exacto, porque en realidad no hay un derecho de prenda sobre un patrimonio en relación a todos los acreedores y beneficiarios de los acreedores. Pero se ha dicho esta palabra como diciendo que yo respondo con mis bienes. Bueno, entonces yo respondo con mi patrimonio. No hay prisión por deuda, la ley 514 en Argentina la abolió. Entonces yo respondo con mi patrimonio y no con mis bienes. Bueno, esto es importante siempre tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa si yo no cumplo buenamente? El único habilitado que tiene el monopolio de la fuerza es el Poder Judicial, y que lo va a hacer a través de los órganos ejecutivos del Poder Judicial, e incluso requiriendo el auxilio del Poder Ejecutivo, en realidad fuerzas federales o las que sean, para conseguir desocupación de inmuebles o todo lo demás. Entonces, esta etapa es la etapa de ejecución, pero la etapa de ejecución ha cobrado una gran autonomía, y se habla ahora de autonomía de la acción ejecutiva, porque no solo se ejecuta con los títulos judiciales,
cuales la ejecución sería una continuación del proceso de conocimiento, sino que también se lo hace en forma autónoma cuando exista un título extrajudicial asimilable a los títulos judiciales. ¿Cuándo digo que hay un título judicial? Cuando existe en el título una obligación líquida y exigible de dar una suma de dinero. Con el título tenga una obligación líquida y exigible de dar una suma de dinero. Por ejemplo, un mutuo, un reconocimiento de deuda, tanto público o privado, reconocida la firma después. ¿Por qué? Existe una obligación. ¿Por qué es líquida? Porque está expresada en el instrumento, el monto, por eso dice que es líquida. Sería ilíquida cuando no estuviera expresado el monto. Usted debe 20 quintales de soja, pero hay que convertirlo. Si es líquida, usted debe 500.000 pesos, aunque haya que liquidar luego los intereses. Y exigible quiere decir que haya vencido el plazo para su cumplimiento. Si había una condición, se haya cumplido. Si no se cumplió la condición, no es exigible. Bajo esas condiciones hay títulos que se asemejan y que el ordenamiento prevé la posibilidad de la ejecución inmediata, sin necesidad de un proceso de conocimiento. Ojo, el conocimiento puede ser posterior si yo pongo una excepción. Digo, el título es inhábil, por ejemplo. Yo pagué. Entonces, el conocimiento sería posterior a la ejecución. Pero bueno, eso revela la autonomía de la acción ejecutiva. Esto ha derivado, la historia es muy larga, esto viene del derecho italiano, de las ciudades italianas, que aparecen los títulos de crédito, los títulos cartulares, Italia, Bolonia, Milán, Florencia, Firenze, Florencia, Venecia, en que empezaron a circular estos papeles con los banqueros, porque las operaciones se hacían en los bancos de las plazas, porque se llama banquero, de banca. Bueno, entonces el tema es bueno, debido a estas circunstancias, esta autonomía de la acción ejecutiva, los títulos, hay títulos judiciales, extrajudiciales, que pueden ser creados por la parte, autocreados por ella misma, como en los impuestos, que después vamos a analizar. Entonces, esto es, y después, como último, dentro de esta fase de la jurisdicción está el proceso cautelar, que es un proceso que tiene sus características propias, que vamos a ver cuando lo estudiemos, pero que este proceso cautelar no tiene autonomía, carece de autonomía, es accesorio de otro proceso principal al que accede, que puede ser un proceso de conocimiento, uno de ejecución, que no es llegado a la etapa ejecutoria, o bien puede ser un proceso sucesorio de otro tipo. O incluso voluntario. Entonces, esto es lo que hace a este proceso cautelar, que es otra fase de la jurisdicción. Por su estructura, los procesos de conocimiento se clasifican en ordinarios, sumarios y sumarísimos. Esta clasificación existe todavía, o estos procesos existen en la provincia de Buenos Aires, no así en la Nación. La reforma del 2002 por la ley 25488, pregunta de examen, suprimió el proceso sumario y sumarizó el juicio ordinario. En Capital solo hay dos procesos, el ordinario y el sumarísimo. Y las reglas del proceso sumario las pasó al ordinario. ¿Cuáles son estas reglas? La demanda, la contestación, la reconvención y la contestación deben ir acompañadas de la prueba documental y ofrecer toda la restante prueba de que uno intente valerse, característica del proceso sumario. Entonces no hay una etapa para ofrecer la prueba ni un periodo de ofrecimiento. Esto se hace con la demanda, la contestación, reconvención o contestación de la reconvención. Por otro lado, las excepciones previas se oponen juntamente con la contestación a la demanda, característica propia del juicio sumario. El número de testigos en Capital es de 8. Bueno, y todo esto, estas normas han ido para hacer del juicio ordinario en realidad un juicio sumario. Y por eso se han eliminado los dos procesos. En provincia siguen coexistiendo los tres. ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias. El juicio ordinario es el que tiene mayor amplitud de prueba y debate, el que tiene mayor estructura. Por eso le hablo clasificación por su estructura. Tiene una estructura más compleja. Garantiza más la defensa, en definitiva. Pero tiene, por ejemplo, plazo para contestar la demanda de 15 días, si es la nación de 60, en la provincia de 30. Plazo para imponer excepciones
ya no hay en Capital, porque se ha cambiado el proceso. En la provincia son 10 días, dentro de los 10 primeros días para contestar la demanda, que es de 15, aunque no suspende el plazo para contestarlo. Por ejemplo, los testigos son 12 en provincia en el ordinario, 8 en el ordinario en nación, 5 en el sumario en provincia, 5 en el sumario en capital, perdón, el sumario en capital no existe, y 5 en el sumarísimo en provincia y nación. Bueno, estas son los plazos para resolver son distintos. En juicio ordinario, en primera instancia hay 40 días para sacar la sentencia, en las cámaras hay 60 días que siempre son hábiles. En juicio sumario, en provincias de 30 y 50, en el capital se eliminó. Y los plazos en los juicios normales y en juicio ordinario son de 5 días. Estas son las características más importantes que las van a ver en el libro. Así que me remito a ello por razones de brevedad de tiempo. Bueno, acá estamos ya. No me voy a referir mucho al juicio sumarísimo. El juicio sumarísimo se da solamente para el amparo contra actos de particulares, contra juicios de menor cuantía, en el caso de interdicto, los procesos urgentes en general, tanto en capital como en provincia. Pero me voy a referir a las otras clasificaciones de los procesos. Bueno, una de las clasificaciones más importantes es por el modo o forma en que termina el proceso. Lo normal es que termina por la sentencia, pero también puede terminar por otros modos de finalización, que son, por ejemplo, el arbitraje, puede ser también que termina con un laudo, que es la sentencia de los jueces arbitrales. Por otro lado, puede ser que termine el juicio por una transacción, por una conciliación, por un arbitraje forzoso, que es en materia laboral, no en otras materias. Pero obviamente que puede terminar en una mediación también. Y todo esto hace que termine de otra manera que no sea por sentencia. También por si es contradictorio o extracontradictorio, puede ser contencioso o extracontencioso. Contenciosos son la mayoría de los procesos contradictorios y extracontenciosos son aquellos, las sucesiones en que en realidad no hay contienda, no se litiga por contienda. Después están los procesos voluntarios y los contenciosos. Voluntarios son los que están hechos en beneficio de la persona, por ejemplo, del incapaz. La designación de un tutor, la designación de un curador, son juicios voluntarios, proceso voluntario. La autorización para contraer matrimonio, aunque puede haber contradicción, porque se pueden oponer, pero son procesos voluntarios. Inscripciones en los registros a veces. Y han marcado toda una serie de circunstancias de los procesos. Los procesos también pueden ser singulares o universales. Los procesos singulares cuando contienen uno o más bienes particulares. Yo demando por la escrituración de un inmueble. Y universales los que comprenden todo un patrimonio, las sucesiones y los concursos de quiebra. Estos son los más relevantes en toda esta materia. Pueden existir otras clasificaciones, pero no son tan importantes como estas que les estoy mencionando. Con esto terminamos la unidad, la bolilla, y que es una de las bolillas importantes de la materia. Vuelvo a insistir con lo más importante. Vamos a comunicarnos, vamos a establecer ya la forma de comunicación. Generalmente vamos a hacerlo por el sistema Zoom, siempre dando un link que comunique con la universidad o comunicándome con ustedes para tener clases interactivas en los horarios. El miércoles voy a tratar de hacerlo, de empezar ya con el sistema, así que vamos a mandarle la reunión y una idea a cada uno para hacerlo a la mañana, a la tarde y la noche, pero quería que tuvieran todos los contenidos de la clase del miércoles 8 de abril, que son estas tres partes en las que dividí. Por eso termino en este caso la clase con este contenido. Hasta luego. Buenas tardes, buenas noches.